dice la Escritura de la siguiente manera, y lo hacemos siempre para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, doy gracias por tu inmenso amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias Dios por esta oportunidad más que me brindas de estar en tu casa y de exponer esta tu palabra, la cual es bendita. Ruego Dios que tú bendigas nuestras vidas mediante esta tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a disponernos para estudiar un poquito la Sagrada Escritura, tomando como referencia estos textos que dan un testimonio infortunadamente negativo de un rey llamado Acab. Y vamos a dejarle como tema lo que es el valor de la humillación voluntaria delante de Dios. El valor de la humillación voluntaria delante de Dios. Cuando hablamos de humillación, hay muchos pasajes que nos dan luz respecto a esta humillación voluntaria. Y yo hablo voluntaria porque una cosa es que yo decida humillarme delante de Dios. Y otra cosa es que a mí me humillen a las malas. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Por eso la Escritura dice, hablando de la humillación voluntaria, dice la Escritura, el que se humilla, será exaltado. Pero el que se exalta, un sinónimo de que es arrogante, de que no reconoce su falencia, su debilidad, dice será humillado o quebrantado. Quiere decir que ese quebrantamiento ya no fue voluntario. Fue alguien que lo obligó. Gloria al Señor. Y hablando de la importancia de que sea voluntario, cuando usted va a Filipenses 2, se le muestra el ejemplo del Señor Jesucristo. El ejemplo de humillación del Señor Jesucristo. Y empieza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2. Y comienza a describir el cual, uno, siendo en forma de Dios. ¿Qué encuentra usted ahí? Que la posición no es un pretexto para yo no humillarme.
Gloria a Dios. Porque si hablamos de altura, de posición, Jesucristo, que es lo que describe aquí el capítulo 2, y nos pone como ejemplo a él, haya pues en vosotros, gloria a Cristo. Filipenses 2, pero ya en el texto que yo estoy diciendo a ustedes, gloria a Dios. El verso 5, yo dice en el verso 5. Filipenses 2:5. Mire, haya pues en vosotros este sentir. Imagínense, mire, empieza hablando de un sentir que debe nacer en la persona. No debe ser producido por otro, que ya sería imposición, que otro me lo exige. Debe ser voluntario. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Jesús voluntariamente se despojó de privilegios, de posición, y se humilló. Por eso dice, el cual, siendo en forma de Dios, o veámoslo, coigual al Padre, porque en la deidad que se conforma por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existe un orden jerárquico como existe en la tierra. Allá todos tienen el mismo poder de decisión, solo que actúan en una unidad perfecta. Gloria a Dios. Entonces habla su posición igual a Dios. Si alguien es igual a Dios, entonces podemos ver que tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, tiene potestad. Porque ¿qué se sale del control de Dios? Nada. Pero a pesar del Señor estar en esa posición, dice, no estimó el ser igual a Dios. No se puso a decir, pero yo siendo Dios, siendo igual a Dios, tener que humillarme a la posición de esos hombres pecadores que solamente han hecho agredir, trazar o crear su propia desgracia. No, dice que no se aferró a eso, a diferencia nuestra, que muchas veces decimos, ya, pero yo degradarme a ese nivel de hacer esto o aquello, y hago el paréntesis, que no es pecado lo que voy a hacer, pero por algo que hay dentro de nosotros que llama un orgullo, prepotencia, arrogancia, vanagloria, entonces eso nos priva de humillarnos, de degradarnos. Gloria al Señor. Por eso este testimonio que se da de Jesucristo, en el cual se nos insta a seguir ese ejemplo, nos queda muy grande a nosotros. Gloria a Dios. Porque dice, Él no estimó esa posición como cosa a que aferrarse, mire, sino que se despojó a sí mismo. Eso es voluntad. Nadie me lo impuso. Nadie me lo exigió. Nadie me dijo, si no lo hace, tiene estas consecuencias. Porque ya no sería voluntad, sería por imposición. ¿Sabe? Él mismo, mire, el cual se despojó a sí mismo y empieza a descender, tomando primero forma de siervo, mensajero. Luego, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando vemos que habla que se hizo semejante a los hombres, al tomar la posición de siervo o mensajero, estamos viéndolo en la posición de ángel. Los ángeles son siervos, son mensajeros del Señor. Y los ángeles, para su conocimiento, son superiores a nosotros. Los ángeles son superiores a nosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos a Jesús primero como ángel, un siervo. Luego hecho hombre, o sea, bajó un poco más, se puso en una posición inferior a ángel, a un ángel, aunque es
ha sido y era más que un ángel. Luego se pone como hombre. Gloria a Dios. Y estando como hombre, el hombre no lo humilla. Aunque los romanos quieran decir que le hicimos esto o aquello, todo lo que hicieron fue porque el Señor quiso que lo hicieran. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, ni aun el Padre. Él voluntariamente. El valor de la humillación voluntaria. Aunque otros no lo reconozcan, aunque otros no lo acepten, vemos que tiene un gran valor delante de Dios. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, mire, haciéndose obediente. Es lo más duro que le corresponde a uno en esta tierra. Uno pudiendo estar por encima de alguien, sujetarse a ese alguien. Y por eso se habla del ejemplo de Jesucristo. Si Jesucristo fue capaz, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Óyeme, con tal de alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Porque ese es el propósito. Jesús no para alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Jesús lo hizo para rescatarnos a nosotros. Pero Dios le recompensó después al ver esa obediencia absoluta hasta la muerte. O sea, ¿hasta cuándo debemos ser obedientes a Dios? Hasta la muerte. El que deja de ser obediente, faltándole una semana para partir la eternidad, se perdió. Porque el desafío es hasta la muerte. Al igual que la fidelidad debe ser hasta la muerte. A veces los hijos dicen, yo soy obediente aquí hasta que cumpla mis 18 y tenga mi cédula. Después que ya yo sea mayor de edad, no me sujeto en casa ni a papá ni a mamá. A nadie. Y muchos anhelan crecer para ser ciudadanos. Pero cuando ya empiezan a trabajar y a ver la vida como es, de verdad, quieren ser niños otra vez para que les den todo. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Mire, Jesús fue obediente hasta la muerte. Y no una muerte bonita. ¿Cómo es una muerte bonita, hermana Nidia? Uno se acostó y amaneció en el otro lado. Se despertó en el otro lado y dice, gloria a Dios, ni se enfermó, hermano. El corazón dejó de funcionar y ya. Esa muerte bonita. Me pareció bonita, me comentaron la muerte del mi hermano del 12 de octubre, que se sentó a leer la Biblia y ahí quedó muerto. Y llegaron y lo consiguieron con la Biblia en la mano ahí muerto, en la silla. ¿Ya? Gloria a Cristo el Señor. Y yo, qué bendición, qué privilegios. Las personas no como mueren tan felices. Entonces, mire, Jesús, muerte de cruz, hablando del sacrificio que le tocó vivir por usted y por mí. Entonces, como hizo todo esto, dice, mire, la recompensa. Para que veamos que sí hay recompensa en la humillación. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de que Dios lo levantó. El que se humilla será exaltado. Como Jesús se humilló voluntariamente, buscando nuestro bienestar, no el suyo propio, y nosotros lo hacemos buscando nuestro bienestar delante de Dios, mire, Dios le exaltó hasta lo sumo. Esto es donde ningún otro hombre puede ser exaltado. Abraham es el padre de la fe. Y si usted mira su vida, se da cuenta que es un hombre muy obediente a Dios. Tan obediente que la esposa lo mandó a unirse a la sierva y obedeció. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Un hombre que no sabía decir no. Pero con todo y eso, no
fue exaltado como nuestro Señor Jesucristo. Moisés, el hombre más manso que existió en la tierra, no ha sido exaltado cual Cristo. Elías, que tuvo el privilegio de ser levantado vivo, no fue exaltado como Cristo. Dice, aquí Cristo fue exaltado hasta los sumo. Y por ende se le dio un nombre, mire, que es sobre todo nombre. Está por encima de Moisés, está por encima de Pedro, está por encima de Enoc y todos los grandes personajes bíblicos que usted pueda admirar y elogiar. Por encima está Cristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. A su nombre damos gloria. Entonces, el acto de humillarnos voluntariamente, de bajar la cabeza, aunque no compartamos lo que se nos dice, porque hay muchas cosas a las cuales uno se sujeta, no porque las comparta, sino porque es humilde y uno reconoce quizás la autoridad. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Ese hecho de bajar la cabeza, ese hecho de Ignacio reconocer el error, que sí me sobrepasé. Uno a veces se sobrepasa en las palabras. Gloria a Dios. Ese hecho de reconocer todo esto se conoce como humildad. Es la capacidad de bajar la cabeza. Es la capacidad de reconocer el error. A su nombre, gloria. Esa capacidad de pedir perdón. ¿Sabe que muchas veces los conflictos se agudizan porque carecemos de esa capacidad de pedir perdón? Cuando uno pide perdón, el que está airado, no sé qué otro término usar, de pronto la placa. De hecho, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Gloria a Dios. Amén, perdón, me humillo. Ya, desarmó al otro. Gloria al Señor. Eso es humildad y eso Dios lo recompensa. Vamos al Salmo 138:6. Vamos poco a poco entrando. Es que lo de Filipenses no lo traía en el repertorio, entonces por eso me alargué un poquito más. Mire, porque Jehová es excelso, excelso, sublime. Gloria a Dios. Y mire, y atiende, ¿a quién? Al humilde, al que reconoce su error, al que se humilla, al que baja la cabeza, al que pide perdón, aunque tenga capacidad de acabar con el que está a su lado, pero como es la persona que Dios ha puesto como su autoridad, baja la cabeza. Dice, Dios que atiende a esa persona, más al altivo. Entonces, ¿cuál es un sinónimo de altivez? Orgullo, prepotencia, arrogancia, altivez. ¿Ven? A esa persona, Dios lo mira de lejos. Con ese Dios no quiere compromiso, no quiere nada. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque ante Dios, hermano, ninguno de nosotros nos podemos justificar.
O sea, por bueno que nosotros parezcamos ser ante Dios, dice Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por consiguiente, si queremos el favor de Dios, debemos humillarnos. Debemos bajar la cabeza y no enfrascarnos en que yo y solo yo tengo la razón. Gloria al Señor. Aquí dice muy claro que Dios exalta o atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Dios se agrada tanto de la humildad? Porque esta humildad que nos lleva a reconocer nuestro error, gloria a Cristo el Señor, a la vez nos induce al arrepentimiento. Porque mientras yo no reconozca que he cometido un error, jamás me voy a arrepentir. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que haya arrepentimiento. No que huyamos cuando cometemos el error, que es lo que muchas personas hacen. Cometí el pecado, porque alguien me dijo, cambie ese término de error, porque pecado es pecado. Yo cada vez que digo el error, me acuerdo de esa persona. Ya no está en la iglesia, pero me dijo eso. Pastor, no le diga al pecado error. Pero es que en el hebreo, en el griego, pecar es errar al blanco. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hay gente que comete el pecado y en vez de reconocer, arrepentirse y bajar la cabeza y hasta soportar que le echen su madrazo, en el caso de las parejas. Gloria al nombre de Cristo. Lo que hace es huir. Si viene a la iglesia, entonces, como sabe que por su pecado va a ser sujeto a una disciplina, que en el caso del pastor Ignacio, siempre es indefinida. Hay pastores que dicen, listo hermano, usted queda disciplina por 3 meses, quédese por 6 meses, quédese por 1 año. A mí no me gusta poner fecha. Digo, hermano, queda en disciplina indefinida. Y en ese tiempo yo estoy analizando, observando, que el hermano realmente viene aquí, el caso del que pecó, digamos, cayó en fornicación, esa persona si está arrepentido debe llegar tempranito al culto y arrodillarse a pedir misericordia a Dios. Señor, levántame, perdóname, ayúdame. No es que es el último en llegar al culto cuando ya el pastor va en la mitad del mensaje. Gloria a Dios. Esa persona, si quiere ser restaurada, viene a los ayunos a pedir de Dios misericordia. No es que antes de pecar ayunaba y ahora que cometió el pecado no ayuna. Gloria a Cristo el Señor. Entonces todo eso uno lo va observando. Esa persona que pecó y se arrepintió, sabe que aunque está en disciplina, no obstante, los deberes que él debe tener para con Dios y su obra no están en disciplina. Porque hay gente que como pecó, entonces ya no diezma porque está en disciplina. A su nombre gloria. No ofrenda. Se aísla del grupo. Tampoco está bien. Porque como iglesia debemos estar unidos. Gloria a Cristo el Señor. Y esto nos va a ayudar en nuestra restauración. Gloria al Señor. Claro, se va a privar de pasar al altar, de participar en el culto público, dirigiendo un culto o cantando si cantaba o dando la clase dominical si era maestro. Gloria a Dios. O de predicar si predicaba. Pero ahí en la silla debe seguir cumpliendo sus deberes como cristiano que es.
Eso es lo que el pastor observa y va a decir, hombre, este hermano se arrepintió de verdad. Entonces, a los 6 meses dice, hermano, ¿será que ya? ¿Cómo se siente? Para que otra vez sea restaurado a la comunión. Se ora, ya sigue adelante porque Cristo no lo ha desechado. Hombre, si lo rescató cuando no era cristiano que hacía un poco de pecado, ¿cómo ahora que cometió un solo pecado lo va a desechar? Eso no tiene sentido común. Gloria al Señor. O si no, Dios hubiera desechado a David, el rey David, no lo desechó. Bendito el nombre de Cristo. Pero eso no es un salvoconducto para pecar. ¿Estamos claros? Porque los pecados hacen que los planes de Dios con mi vida se frustren, se detengan. ¿Ya? Dios le dijo a David cuando pecó, por eso, dijo, y si esto hubiera sido poco, hablando de todos los beneficios que tenía, se habría añadido más. Es decir, que fue un proyecto inconcluso por una desobediencia. ¿Ya? A Elí le dijo Dios, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pues siempre. Si tú mueres, siguen tus hijos. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Qué ve usted ahí? Que Dios se está retratando de un proyecto que tenía con una familia, por cuanto no le honró, por cuanto le abrió su corazón al pecado. Y por eso él dice, porque yo honraré a los que me honran. Gloria a Dios. Mas a los que me desprecian, me pisotean, serán tenidos en poco. O sea que uno debe valorar ese privilegio que Dios le da a uno de ser útil en su obra. Muchos hermanos que quizás nunca se imaginaron frente a un público predicando. O hermana Lidia, ¿usted cuándo se imaginaba usted al frente predicando? La iglesia al final. Gloria a Cristo. Aunque hay otros que sí anhelan eso. Pero cuando uno es inconverso, ¿cuándo se cree uno, se ve uno frente a un altar predicando, no? Pero cuando Dios lo rescata a uno, lo limpia, uno dice, gloria a Dios lo que Dios hace. Hasta nos enseña a ser personas extrovertidas. Porque muchos antes, Dios mío, para sacarnos una palabrita, eso era un milagro con Anzuelo. No hablábamos nada. Y luego, somos evangélicos, nos paramos aquí, hermano, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y uno la hora no le alcanza. Yo en el ayuno me quedé aterrado, se me fue una hora, y pensé en un pensamiento de 15 minutos, y cuando ya vi ya era una hora. Gloria a Cristo el Señor. Entonces, no hay que huir, hay que bajar la cabeza, hay que reconocer error y esto Dios lo mira. Mire, por ejemplo, lo que sucede en 2 de Crónicas, capítulo 12. Gloria al Señor. 2 de Crónicas 12. Verso 5. Mire, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam, gloria al Señor, y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Un mensaje fuerte. Vosotros me habéis dejado, ¿y qué pasa? Y yo también. Esta mañana hablamos de eso. Os he dejado en manos de Sisa, que era su enemigo, su verdugo, que lo estaba invadiendo. Y Dios está diciendo, mire, por causa de su pecado, cuando yo peco, estoy dejando a Dios.
Cuando yo no reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida, lo estoy dejando. Entonces Dios me deja para que me defienda si soy muy capaz. Pero vemos que ellos no contienden con Dios. No se justifican. Porque a veces nosotros cometemos el pecado y queremos justificarnos. En algún lugar del mundo alguien pecó. Falló a su cónyuge. Y entonces ese alguien dijo, el que falló dijo, es que yo lo hice por una venganza. Quería vengarme de mi cónyuge porque no me trata bien, por esto y lo otro, entonces le fallé. Me pregunto yo, él dice, ese alguien dice que lo hizo en forma de venganza, pero el cónyuge no se dio cuenta que le falló, entonces ¿cómo se está vengando? ¿Sí ves? O sea, a veces uno justifica el pecado y el pecado no tiene justificación delante de Dios. Yo debo pedir perdón a Dios. Porque a Dios es que un día le voy a dar cuenta. No a mi cónyuge, aunque mi cónyuge se hiere al darse cuenta de lo que pasó. Y si de pronto es esa gente que es bien agresiva, hasta puede atentar contra la vida del otro. Porque nosotros somos más severos en ciertas cosas que Dios. Realmente, sí. Entonces, mire, se da el mensaje y ellos sintieron temor, pánico, porque saben, Dios nos entregó. No podremos vencer. Y dice aquí, y los príncipes de Israel, mire, y el rey, ¿qué hicieron? Se humillaron. Ve el valor de la humillación, mire. Y dijeron, justo es Jehová. Él nos ha pagado según como le hemos pagado. Y viene a mi memoria las palabras del ladrón en la cruz cuando dijo, estoy aquí o estamos aquí, eso es humillación, porque nuestros hechos merecen esto. Reconocer que está pagando las consecuencias de sus propios actos. Mas este justo, hablando de Jesús, no hizo ningún mal. Pero él, que fue inteligente, qué lindo cuando el creyente es inteligente, hermano. Dijo, tengo una oportunidad y es de ser perdonado y llegar al cielo. Aunque el hombre no me las va a rebajar, porque hay conductas que el hombre no nos las va a rebajar por ser evangélico. Ejemplo, si un cristiano accidentalmente mata a su prójimo, no crea que porque es cristiano la justicia lo va a absorber. Va para la cárcel. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire qué sorpresa. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le recompensó su humillación, reconocer su error. Se lo recompensó dándole el perdón y ofreciéndole la estadía en el reino de los cielos. Estos príncipes, este rey que Dios les había dejado, dice aquí que se humillaron y reconocieron que Jehová era justo. No se justificaron. No dijeron, es que Dios es malo porque a Ojulano, que es más perverso que mí, le dio esto y aquello, y a mí que no soy tan malo, mire, me castigó. Yo muchas veces me he cuestionado y digo, Dios mío, ¿por qué muchos predicadores que uno escucha el testimonio que vienen de lo más bajo del mundo han sido sicarios, ladrones, de toda cosa, satanistas, se convierten y tú los levantas de una forma asombrosa? Son predicadores internacionales y usados con milagros, señales y todo. Y digo, Señor, y yo que soy cristiano desde pequeño, ¿por qué no me das casi nada?
Ya a veces me cuestiono eso. Yo no me cuestiono, porque yo no me hundí en el pecado, hermano. Pero es que digo yo, pero es que Dios es así. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gente que es perversa, hermano, cuando se convierte, lo hace con tanto corazón que Dios los exalta. Porque son gente que son sensibles, se humillan, reconocen que eran una basura. Y al ver lo que Dios ha hecho en ellos, no tienen más que entregarse de todo ser. En cambio, un joven como Eric dirá, pero yo qué mala. Mencióneme 5 conductas negativas. Mentira. Así no tengo ni una, pastor. No la encuentra. Gloria al Señor. Entonces, mire, ellos se humillaron. Y mire la respuesta de Dios a esta humillación, porque fue con sinceridad. Verso 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, que era el profeta, diciendo, se han humillado, no los destruiré. Qué bendición. No los destruiré. Antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Cícera. ¿Sabe usted que esa humillación sincera hizo que Dios se retractara o se arrepintiera del mal que había antes determinado hacerles por causa de ellos haberles dejado? Ahí ve que más ve usted misericordia. Porque Dios tiene misericordia de aquel que se arrepiente. Gloria al nombre de Cristo para siempre. El arrepentimiento es lo que mueve a Dios a la misericordia. Nosotros a veces oramos, Señor, ten piedad, ten misericordia, pero no nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentimiento? 1, reconocer el error. 2, sentir dolor por ese error cometido. 3, pedir perdón por ese pecado o error cometido, como usted lo quiere identificar. Y 4, apartarse y no volver a reincidir en el mismo pecado. Eso es arrepentimiento. Y Dios, que los conoce, sabe si realmente estamos pidiendo perdón de corazón o simplemente de labios para ganar un provecho. Le pido perdón a mi esposa por esto que hice, solo para que no me eche de la casa. Pero después que ya ella le pasó la ira, sigo haciendo lo mismo que antes. Hay que corregir eso si queremos ver la gloria de Dios. Esta humillación llevó a Dios a arrepentirse del mal que había decidido hacer. Dios no se arrepiente jamás de pecado porque Él no ha pecado, Él es santo. Se arrepiente de un juicio, un mal que haya decidido o determinado hacerle a alguien o a una iglesia, siempre y cuando este alguien, ese pueblo, se vuelva a Él de todo corazón, como fue el caso de los ninivitas. Y usted encuentra que en el mensaje o en la orden que da el rey les dice, conviértase cada uno de la rapiña, vuelvas a Jehová y clame fuertemente, quizás Él tendrá misericordia y no pereceremos, porque el mensaje fue claro, dentro de 40 días será destruido. No era un mensaje de amor, ni de compasión, ni de misericordia, era un mensaje de juicio. Van a ser destruidos. El mal está decretado, pero mire, ¿qué lo detuvo? La humillación. El arrepentimiento mueve a Dios a misericordia. Ahora sí, volvamos a Primera de Reyes. Gloria a Dios. Y tomé este pasaje, este personaje, acá. Acá fue uno de los reyes de Israel. ¿Cómo le digo? Israel norte. Porque Israel, después del reinado de Salomón, se dividió en dos. El norte y el sur. El sur, que es lo que habla Judá,
se caracterizó por ser la parte piadosa, entre comillas, porque también hubieron errores, pero en menor escala. Pero el Israel Norte se caracterizó porque todos sus dirigentes eran extremadamente impíos. Pero entre todos los impíos sobresale Acat. Qué tristeza. Entre los malos, el más malo. Viene de un padre impío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos habla de algunos pecados graves que él cometió. Gloria a Dios. Cuando usted mira el verso número 29 de capítulo 16 de Primero de Reyes, él está iniciando el reinado. En el verso 29 dice: comenzó a reinar Acat, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acat, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acat, hijo de Onri, mire el legado, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, un hombre que se empeñó, se enfrascó solo en contradecir o en quebrantar la palabra de Dios, en desobedecer a Dios, siendo que Dios había sido tan misericordioso con toda la nación. Pero él se empeñó solo en hacer lo malo. Y dice aquí, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. En otras palabras, un hombre que no tenía el más mínimo temor de hacer lo malo. O sea, le fue ligera cosa, es decir, total, aquí al alcance. Jeroboam lo hizo, Jeroboam lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y hay muchos dicen, fulano fornicó y no le pasó nada, entonces ¿por qué no fornico yo? Sutano adulteró y no le pasó nada, ¿y por qué no adultero yo? Hermano, es que uno no se guarda tanto por causa del hombre. Uno se guarda es por causa del Señor. Él debe ser nuestro temor, no es el hombre. Bendito el nombre de Cristo para siempre. A Dios damos gloria y honra. A este hombre le fue ligera cosa andar en los pecados de otro. Mire, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, es decir, una mujer impía, perversa, pues no era parte del pueblo de Dios. Y por ende, Dios, como sabe que aquellos nunca le han conocido, obvio, no van a inspirar a sus hijos a honrarle. Por ende, les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y Dios, mire, en su generosidad, porque Dios es extremadamente generoso, permitió que los reyes, no los profetas ni los sacerdotes, que los reyes tuvieran las mujeres que quisieran, siempre y cuando fueran del pueblo de Israel y que fueran solteras. Decía, hay que respetar la que es casada, pero si está soltera o es viuda y usted es rey, tómela por su mujer y no peca. A David se le condenó no porque vivió con Isabel, sino porque esa era casada. Por eso fue el error, porque tomó una mujer que era casada.
Pero él puede tener la que quisiera. Gloria al Señor, siempre y cuando fueran libres. Pero vemos que este señor acá dijo, no, yo voy a romper con ese esquema y yo voy a tomar a que sea de otro país. Un país totalmente enemigo de Dios, pagano. Y mire, sabía que ellos eran adoradores de Baal y que Dios abominaba a ellos, porque si hay una conducta que Dios abomine, la idolatría, hermano. Pero él, que tenía el conocimiento, porque yo le llamo un hombre impío, porque él tenía el conocimiento y sabía que lo que estaba haciendo no agradaba a Dios. Sirvió a Baal y aparte de esto lo adoró. Le sirvió porque le hizo muchos templos, pero también lo adoró, está reconociéndole divinidad. Cuando sabemos nosotros que el único divino es nuestro Dios. ¿Ya? Y sigue avanzando y dice, verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Sí? En Samaria. Ni siquiera fue en su tierra allá donde era la mujer, sino en Samaria, en la capital de él. ¿Ya? Le hace el templo. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Mire el propósito de todo esto: provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Desafiar a Dios. ¿Sabe usted lo terrible que es uno desafiar a Dios? Pero Dios es tan misericordioso que después que él hace todo esto y otras cosas más, que usted si quiere estudie la vida de acá y las va a descubrir, dignas de muerte, el Dios verdadero le envió una palabra por su misericordia. Le envió una palabra mediante la cual le revelaba el juicio que le vendría por todo esto que él había hecho. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y cuando vamos en el verso 21, por ejemplo, verso 20, dice, y Acab dijo, en el capítulo 21, verso 20, leamos desde el verso 19, cuando Dios le envió un mensaje, cuando ya él se rebosa la copa, cuando toma la viña Nabot y asesinan a Nabot con engaño para quedarse con lo de él. Dios envió un mensaje por Elías y dice el verso 19, le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste? Y también has despojado. ¿Quién lo mató a Nabot? Los hombres perversos. Autor intelectual, Jezabel. Elías, Acab estaba triste porque Nabot se negó a venderle su propiedad, pero no dijo nada. Pero Jezabel dijo, usted es rey, y tomó el anillo de él, hizo cartas y armó todo el entramado y mataron a este hombre. Pero Dios le está cobrando a él su falta de autoridad. Él era el rey, él era el hombre y no podía hacer solo lo que la mujer dijera, mucho menos sabiendo que lo que ella decía que hiciera era desagradable a Dios. Cuando usted y yo vemos que lo que se está exigiendo que hagamos, por eso el jueves en el mensaje que la hermana predicó, yo hice la aclaración con respecto a las esposas, de que se debe obedecer, sujetarse al hombre siempre y cuando esa directriz o demanda del hombre no vaya en contra de Dios.
Porque habían en ese día aquí hombres que las esposas vienen al culto y yo tengo información de que ellos las maltratan mucho y se oponen para que vengan a la casa de Dios, porque ellos no son evangélicos. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden tomar el texto que la hermana leyó que decía que la mujer se sujete a su marido. Entonces va a decir, no, yo soy la autoridad y Dios mismo dice que se sujete a mí, pero está diciendo que no venga a culto. No se puede sujetar porque está primero Dios. ¿Sí ve? Gloria al Señor. Entonces, acá era la autoridad y él tenía que rechazar esto que Jezabel estaba haciendo. Mas se quedó callado. Cuando yo me callo frente al pecado, bíblicamente estoy participando de ese pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Yo estoy llamado, autorizado para reprender, censurar. Gloria a Cristo. En mi casa, yo no puedo permitir que un hijo mío, Dios lo guarde, venga a fornicar en mi casa. Eso no se puede. Porque eso es profanar la casa. Yo no puedo permitir que un hijo mío llegue con sus amigos a consumir licor o vicio en mi casa. Si el hombre se descarrió, se va pero a la calle, porque la casa me la respeta en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, Dios lo está culpando a él por la muerte y el despojo de la viña de Nabot. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. Mira, un juicio. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ese es un juicio. Gloria a Dios. Y cuando él escucha esta palabra, le dice a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Hay gente que se hace enemigo de quien le dice la verdad. Y Elías responde, te he encontrado, pero porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Si alguien hace lo bueno, no hay motivo para reprenderlo. Si alguien está haciendo lo bueno, no hay por qué censurarlo. Como dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique justicia todavía. No hay que impedirle. Pero si se tuerce, si se daña, hay que llamarle la atención. Hay que censurarlo. Hay que reconvenirlo con el propósito de que reconozca su error y pida misericordia. Se humille. Gloria al Señor. Y sigue la palabra de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti. Y no solo sobre ti, sino también sobre tu casa. Porque barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Un juicio parecido al de Elí. A Elí Dios le dijo, no habrá ningún hijo tuyo que llegue a la vejez. Todos morirán en la edad viril. Aquí Dios dice, todos se acabarán. Y obvio, a través de Jehú se exterminó la familia de Acab. Pero ¿qué me llama la atención? Ver que nuestro Dios es muy misericordioso, muy compasivo. Y damos gloria a Dios por eso, porque también nosotros, hermanos, aunque estamos convertidos, hemos cometido muchos pecados desde que nos convertimos. Yo convertido estoy desde el año 87. Y de allí hasta acá, hermano, yo he cometido hartos errores, pecados. Sí. Sé que lo he cometido porque mi conciencia me lo dice. Si has pecado, Ignacio. Y por eso yo pido perdón todos los días, o en la mañana o en la noche. Señor, perdóname que no me quiero perder, yo quiero ser salvo. Gloria al Señor. Entonces, me llama la atención que en el texto iniciamos, 25, cuando ya se va culminando el mensaje, Dios da un testimonio negativo de Acab. Dios, no el hombre. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió
para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, le incitaba. Hay que dar gloria a Dios por las mujeres cristianas, hermano, porque una mujer en las manos del diablo es tremenda. Esta mujer nunca se convirtió. Y tomó el control absoluto, no solamente de acá, sino del reinado. Ella le incitaba. Por consiguiente, él se hizo en gran manera abominable delante de Dios. Y una vez él escucha este mensaje, me llama la atención que se arrepiente. Y Dios acepta su arrepentimiento. Por eso le reitero en esta noche más, si Dios nos perdonó cuando no le conocíamos, ¿cuánto más ahora que le conocemos si cometemos un pecado? Tiene misericordia. Este hombre perverso, malvado, mire, dice que al oír el juicio que vendría, rasgó sus vestidos, sinónimo de arrepentimiento, puso cilicio sobre su carne. Mire, ayunó. Nunca antes ni después lo encuentra usted en la Biblia ayunando. Todo aquí. Ayunó. Claro, uno en medio de un peligro y con un juicio de la luz. Uno hace lo que usted alcance, hermano. Ahí se va la gastritis, se va todo. Por ahí hay que pedir misericordia, hermano. Gloria al Señor. Durmió en silicio, se olvidó de los lujos, se olvidó de los cantares, se olvidó de mujeres y anduvo humillado, rogando, suplicando. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y Dios, que conoce el corazón, vio que lo hizo de verdad. Porque eso es lo que importa, que yo haga cosas de verdad, con sinceridad. Y por eso Dios inmediatamente, Él toma esta determinación, le da otro mensaje al profeta. No es que el primer mensaje no venía de Dios, porque a veces uno escucha, ay, mira, ese pastor predicó, iba a pasarme esto, aquello, y no me pasó. No quiere decir que el mensaje no era de Dios. Simplemente que si el que lo escuchó tomó medidas, se retractó de la conducta y se corrigió, pues Dios tiene misericordia. Y eso es lo que a mí me agrada, que Dios tenga misericordia. Yo no me puedo gozar viendo que a un hermano le caiga el juicio de Dios. Por eso yo no entiendo a Jonás. Se enojó porque Dios perdonó a los ninivitas. Quería verlos consumidos. Hay gente que se goza viendo el juicio de Dios. No, hermano, el juicio de Dios no debe producir gozo, debe producir dolor, tristeza. Bendito el nombre de Cristo. A pesar de que este hombre era perverso, malo, mire, Dios da otra palabra. Y le dice, ¿no has visto, Elías, cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios le prolongó su misericordia y al menos le dio el privilegio de no ver el mal. Porque muchas veces yo le he dicho, muchas veces es mejor uno morirse antes de uno ver el mal de un hijo de uno. Después que uno le habló tanto de Dios y mete la cabeza, y uno tiene que verlo así, llevado, hundido, solo por terco, por hacer lo que se le da la gana. Uno ver sus esfuerzos perdidos, eso es muy doloroso. Prefiero morirme, que después de uno muere, ya no hay sentimiento. Ya no hay dolor, dice la Biblia muy claro. No hay aflicción, porque eso es parte de este mundo. Yo después que esté en el otro mundo, no sufriré ni por el bien ni por el mal de que esté en esta tierra. Gloria a Dios. Pero mientras Dios me tenga con los ojos abiertos aquí, me guarde de ver tantas desgracias que las mismas personas se buscan por no querer aceptar el señorío de Dios en sus vidas.
por no reconocer sus errores, por no humillarse y corregirse. Estamos viendo o hemos visto claramente que todo el que se humilla, Dios lo mira con misericordia y lo exalta. Que el Señor nos ayude, póngase de pie y oremos a Dios, pidiéndole que nos ayude a nosotros a despojarnos de todo prejuicio y todo orgullo y a reconocer nuestros errores y humillarnos delante de Él. Padre nuestro que está en los cielos,